La Voz del Pitic presenta el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la mesa de análisis y debate de Ecos de la Noticia a través de La Voz del Pitic del 88.1. Hoy iniciamos este camino. Le agradecemos, por supuesto, a La Voz del Pitic por abrir este espacio a Ecos de la Noticia. Gracias a Jesús Larios, por supuesto, y a Ángel Coronel por la confianza que nos dan. Hoy empezamos este camino y van a ser dos temas de suma importancia para lo que viene a partir del 13 de septiembre, cuando Alfonso Durazo rinda protesta como gobernador del estado de Sonora. Hoy dos temas, insisto, muy importantes, trascendentales. Lo que está sucediendo en el tema de seguridad pública es lamentable. ¿Cómo llegamos a estos niveles? ¿Dónde nos perdimos en el camino? ¿Dónde Sonora se convirtió en foco rojo a nivel nacional para tener una ciudad como Cajeme en el cuarto lugar de incidencia delictiva a nivel nacional y estar entre las primeras 10 a nivel mundial? Bueno, eso lo vamos a platicar, y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el nuevo gobierno de Alfonso Durazo. ¿Qué podemos esperar? Puso la vara muy alta en campaña. Hay promesas de campaña muy interesantes y las vamos a platicar y desmenuzar en estos 40 minutos aquí a través de La Voz del Pitic en el 88.1, la mesa de análisis y debate de Ecos de la Noticia. Y saludo con mucho gusto a los invitados del día de hoy, de lujo, por cierto, Francisco Zavala Segura, también usted ya seguramente lo conoce, ex presidente del Consejo Estatal Electoral, hoy Instituto Estatal Electoral. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Doctor, buenos días, felicidades por este nuevo espacio. No, al contrario. Jesús, es otra oportunidad, creo que te lo mereces de esto y más. No, muchas gracias, Francisco. Gracias a ti por estar con nosotros durante algunos años ya, ¿no? En Ecos de la Noticia. Algunos años. Algunos añitos. Y por supuesto también a el licenciado Andrés Montoya, también ya tiene algunos meses con nosotros. Slick, bienvenido. Pues con el honor de estar en este nuevo proyecto y acompañado aquí de Francisco Zavala. Qué honor. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por estar aquí siempre pendiente. Bueno, y si les parece, iniciamos con el tema de seguridad. Vamos a abrir boca con el tema de seguridad, que me parece que lo que está sucediendo, por ejemplo, últimamente en Magdalena, que además es la tierra de la gobernadora, pues sí nos preocupa como ciudadanos. Digo, Magdalena es el que está hoy en día, pero Cajeme, Guaymas, Empalme, Santana, en fin, muchos municipios muy problemáticos en la entidad en cuanto a la delincuencia organizada. Lo de Magdalena prendió aún más los focos rojos. Inicio con usted, Lick Montoya. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde se perdió Sonora en esa búsqueda de la pacificación estatal? Y ahorita vamos a tocar el tema del secretario de Seguridad estatal, que tiene que ver mucho con el tema nacional también. Pero ¿dónde nos perdimos, Lick? ¿Qué está pasando en Sonora? Bien, yo creo que en Sonora definitivamente, más que las acciones de la delincuencia, son las omisiones de la institución que como Estado mexicano debe de estar presente, marcar su autoridad y hacerse valer en una obligación de dar seguridad, de dar paz social y armonía, en este caso, a la sociedad sonorense. Vemos que la apatía y la omisión de todas las instituciones que están en torno a esta situación de seguridad pública, pues se ha llevado como consecuencia, como dicen en política, pues aquí les creció este grupo, grupo social, ante la falta de resultados. Y la cantaleta que escuchamos, donde los delitos son del orden federal y le corresponden a la federación, yo creo que aquí hay que distinguir, y aquí el maestro Zavala lo sabe muy bien, hay que distinguir entre una cosa es la acción penal o el derecho penal, y la otra cosa es la seguridad pública. La seguridad pública entendiéndose como tal. Y la prevención, que es fundamental, ¿no? Sí, en este tema, la seguridad pública, y sobre todo de acuerdo a la Ley Nacional de Seguridad Pública que ya existe, vemos que ese conjunto de acciones, vamos a ubicarla, la seguridad pública, como una coordinadora de acciones de varias dependencias del Estado mexicano, en este caso, o lo hablo como Estado mexicano, ¿verdad? Aquí se aplica la entidad federativa, que es Sonora, el conjunto de acciones inherentes para llevar a cabo la paz social, la armonía. De tal manera que aquí, Jesús, entra la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, de generar empleo. No nomás es un tema de policía, no es un tema que puede nada más hablar
que es una acción policíaca. La seguridad pública todavía mal entendida como tal, no se ha aplicado. E incluso yo he hablado en los últimos años de un concepto que es la seguridad ciudadana. ¿Sí? Me tocó en Colombia hacer una exposición sobre este tema de cómo debemos ya nosotros aplicar la seguridad ciudadana. Entonces, volviendo al tema que tú preguntas, aquí esa omisión y la falta de ejecución de acciones concretas y sobre todo, ¿cuál es vamos hablando en el ámbito federal de los delitos? En el ámbito ya estatal que se involucra es el tema de la seguridad pública. Pero más allá todavía, ¿cuál es la bujía o lo que genera el dejar hacer y el dejar pasar o la percepción de que el delincuente puede hacer lo que él quiera? En los homicidios. Uh-huh. Los homicidios que ahí no puede negarse un Estado, una entidad federativa, una fiscalía local a decir, es mi materia, es materia de análisis. Cuando los homicidios, cuando las lesiones, cuando las privaciones ilegales de la libertad, que son del ámbito local, no se llevan a cabo sus investigaciones, pues va generando una percepción de que puedo hacer lo que sea y no pasa nada. Pero sobre todo hemos llegado al extremo de ser privado de la vida algún elemento de una corporación policíaca, cuando ayer tocabas un policía y se iban como parvada, ¿no? O como jauría, perdón la expresión, porque no se tocaba, pues, ¿no? Y la vieja regla de que con la policía o con la autoridad, con el gobierno, decía el delincuente, con el gobierno no te metes, pues entonces ahora, ante esa falta de acción, como te decía, esa omisión de las autoridades correspondientes, pues lleva a que el delincuente sienta y crea que Sonora pues es una tierra fértil para trabajar, que también hay que ver aquí, en este contexto nacional, se perdió la oportunidad, cada sexenio, sea federal o estatal, el delincuente, y voy a hacer una expresión coloquial, al mañoso por eso se le dice mañoso, ¿no? Porque se da la maña, ¿no? Se da la maña de conocer cómo, se espera cómo va a marcar la línea la autoridad en turno. Así es. Entonces tuvimos a lo mejor una política de abrazos no balazos mal entendida, porque yo creo que el presidente buscaba la prevención, que los jóvenes no se fueran a engrosar las filas de los sicarios. Mal entendida por la oposición, ¿no? Digo, yo creo que mal entendida incluso por los operadores de seguridad pública. ¿Sí? Porque una cosa es el tema de la expresión abrazos no balazos y debe de priorizar la prevención bajo los rubros, como te decía ahorita, qué hace la Secretaría de Economía, qué hace Seguridad Pública, Educación, etcétera, etcétera. Entonces, esa política criminal de penetración en la sociedad, de generar bienestar para que no engrosen las filas de la delincuencia, esa sería la mística al fondo, mal entendida, hizo que en muchas ocasiones se dieran instrucciones de no hacer o no atacar o no enfrentar, en este caso, al crimen organizado. Yo coincido en eso, porque, a ver, se está viendo, ¿no? Pasan los sucesos que estamos viendo, desgraciadamente, en Sonora, y pasan 1 o 2 días, y al tercer día llega la autoridad. Eso me parece que está claro. Por una parte, Francisco, las autoridades subrayan con mayúsculas el tema de la mesa de seguridad pública, la ensalzan de alguna manera, y por otro lado, así se lavan las manos como Poncio Pilato y le echan la culpa a la federación, que como son delitos federales, pues allá se le eche la federación, ¿no? La responsabilidad del Estado también es importante y es grande. ¿Qué está pasando? Tú conoces bien el tema, por ejemplo, de Caborca, tú eres de Caborca, y Caborca había sido de los focos rojos, pero tenía muchos años en cierta tranquilidad, ¿no? Con cierta tranquilidad. Hoy en día también, hace algunos meses, se desató pues balaceras a lo largo y ancho de la ciudad. ¿Dónde crees tú, dónde juzgas que se perdió eso en Sonora? Ya, yo creo que, independientemente de Caborca, creo que en ningún municipio son pocos los que se salvan en el tema de la inseguridad. Tú dices Caborca, por otro lado, pues está ahí junto con pegado
Altar, Sonora. Sí, sí. Átil. Nos vamos al tema, pues la tierra de nadie, Sí. Tubutama, Átil, El Sai. tercer mundo, como le Que dicen. terminamos en Nogales, donde están los capos, se supone, ¿no? Los grandes capos, o uno o los dos capos por lo menos. Y luego nos trasladamos ahorita, como dices tú, a bajarnos y nos bajamos a Magdalena. Y luego nos seguimos a Hermosillo, Guaymas, Empalme, que es una locura. Guaymas, por ejemplo, es una locura Guaymas. Y terminamos en Obregón, a lo mejor, porque se supone que se forma como un tipo de isla, lo que es Navojoa, por algo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero todas las ciudades, los municipios no se salvan, incluso los de la propia sierra, ¿no? Entonces, si están detectados los temas de inseguridad, que podemos decir que toda la sierra, hasta Agua Prieta o subiendo hacia el lado de Santa Cruz, Nogales, estamos hablando que sabemos que hay un trasiego, o sea, vemos Nacurichico, Bacadeuch, pero nos bajamos desde Yécora, y sabemos que es un trasiego hacia Estados Unidos, incluso la línea divisoria entre Sonora y Chihuahua. Sí, Es claro. un tema de trasiego de drogas. Nos vamos para el lado de mis tierras, que es el desierto de Altar, y vemos que la mayoría, bueno, toda la frontera, pero la mayoría ahí, si bien es trasiego de droga también, es un tema de trata de personas. Hay un tema de migración muy fuerte ahí, no solamente con gente del sur, sino gente que viene pues de muchos otros países que pretende cruzar hacia Estados Unidos. Y luego nos trasladamos a los municipios, que sabemos que el tema de inseguridad de los municipios ligado a este tema de delincuencia organizada, como puede ser Obregón principalmente, Empalme, Guaymas, incluso Hermosillo, Sí, sí. ya es un tema de narcomenudeo, Y muy grande, básicamente. ¿no? Creció Donde entra una exponencialmente. célula y luego que aquí esta calle de la Veracruz para acá, aquí en Hermosillo es otra célula, y estamos hablando de narcomenudeo, que a veces dices tú, pues es difícil o pensar que es una célula independiente, pero no, son células que van formando una célula mayor, y que esa célula mayor está arriba de un cártel. O sea, no es tan sencillo pensar que vas a acabar con una célula. Entonces, ¿quién lo sabe? Pues los policías. Bueno, Y si lo sabemos nosotros como ciudadanos, Y la policía evidentemente los policías deben de saberlo. y las policías de inmediatez, quien tiene toda esa inteligencia, pues de entrada es la policía municipal. Que no hay Primer respondiente. que no hay una policía de inmediatez en este Sí. caso, que no hay una policía más grande que la municipal en cuanto a elementos de seguridad. Y luego el tema que tú tratas y que toca el doctor es el tema de la Secretaría de Seguridad Pública, que es la policía estatal, que es un tema también de prevención y caso de contención. Ahí sacamos un poquito el tema de la MIC, Que bueno, ese pero es a final de punto y cuentas aparte. está ahí, y que desafortunadamente pues no se supo bien exactamente dónde había fallecido o habían asesinado a no sé si era comandante. El comandante doctor. de la MIC. Era comandante. ¿no? El SARIC fue. Saric. Aunque ahorita hay mucho encargado, ¿no? O Sí. sea, se perdió, perdón que te interrumpa, se perdió mucho la cadena de mando y el grado de comandante los tienen cuidando ahí estacionamientos Pero todo eso viene, y hay mucho encargado. viene para sí. empezar por David Anaya, pues, ¿no? Que debería ser precisamente el hombre como secretario de Seguridad Pública en Sonora, Bueno. que debería de poner el orden primero al interior de la corporación, que no pasó. Este comandante, por ejemplo, no le correspondía a David Anaya, porque era un comandante de la MIC. Pero a final de cuentas, todos, como dice el doctor ahorita, hay una corresponsabilidad Claro, de la claro. Policía Municipal, de la Policía Estatal, de la MIC, Guardia Nacional, y ya ahora he visto que ya anda no solamente Guardia Nacional, sino también andan ya personal incluso de la Marina, haciendo sus rondines. No sé, el doctor a lo mejor puede saber más que yo el tema de la milicia, pero yo he visto, doctor, que ya anda la Marina entre paréntesis pongo, semi patrullando, ¿no? Porque ya la Guardia Nacional la distingues. Claro. Distingues al que anda en la carretera y distingues los que andan en los carros Sí, por sí. las calles. Está muy claro eso. Pero ¿no? ahorita el doctor sí nos puede ayudar, porque él es experto en el tema de la milicia, que ya veo marinos en algunas localidades patrullando, fíjate. Sí. Eso me llama mucho la atención. Digo, para aterrizar con este tema, Lick, vamos, yo preguntaría o pondría en la mesa, el tema que tocaba Francisco es un tema que lo sabemos y que siempre ha pasado. A lo mejor en otro nivel, ¿no? Hoy a lo mejor creció mucho más el tema del narcomenudeo. Los mismos vecinos saben dónde están los tiradores, como se les llama. Todo el mundo lo sabe, es decir, a ver, si nos queremos tapar los ojos y hacernos tontos, bueno, ya esa es otra cosa. Pero todo el mundo lo sabe y evidentemente los policías de primera mano. Pero
antes no sucedía lo que está sucediendo ahora, se ramificó el narcotráfico, es decir, salieron células por acá, otras bandas por acá, y ese es el problema que ha surgido. Tiene mucha responsabilidad el gobierno, tanto los municipales, a pesar de lo que dice Francisco, que es la policía que más elementos tiene, pero tampoco tiene la fuerza como para encarar y hacerles frente a este tipo de delincuentes. Eso es evidente, pero las policías estatales y ahora con la Guardia Nacional, pues debería de poder, no se ha podido hasta el momento. Pero si siempre lo hemos sabido y nunca había pasado lo que está pasando ahora, ¿qué sucedió, Lick? ¿Cómo ve ese tema? Mira, aquí hay una palabra muy típica, ¿no? Los riesgos de la democracia. ¿Por qué meto la seguridad pública en ese concepto político? Porque antes había un gobierno homogéneo, ¿verdad? Había un gobierno de orden cerrado, o sea, había una política pues más contundente o más federal, de arriba se estatal y destruía y se municipales, decía, ¿no? Sí, sí, Entonces, el presidente de la República, el gobernador y el alcalde eran de la misma ideología política o de la misma línea política. Línea, porque las ideologías se perdieron hace línea mucho. política. Luego entonces, en el manejado tema de la administración de la criminalidad o de la política criminal, pues se daban directrices, ¿no? Claro. Tal vez, es público y hay notorio que antes decían, tal cártel es el que funciona, ¿no? Entonces, aquí ahora encontramos que hasta regidores traen su propio grupo, ¿no? Entonces encontramos, como dice aquí Zavala, y bien comenta, que en Hermosillo se habla de que el bulevar transversal para allá, un grupo para acá, otro Son de grupo, ellos y y así, estos de así. acá, sí, sí. Entonces imagínate que cada grupo se siente con derecho, por algo se sentirá con derecho. Entonces encuentras que Hermosillo en clásico siempre es el aglutamento, se concentran todos los grupos. Por cuestión educativa de sus hijos, por cuestión de la familia, convivían en sana paz. Pero sin embargo, había una línea a trabajar. El alcalde se sujetaba al Estado y el Estado a la Federación. Hoy se abrió, hoy vemos que se rompe ese esquema de control y vemos en ese escenario que incluso yendo más allá y como maneja el maestro Zavala, hasta un encargado de turno de la policía municipal puede traer un grupo y otro. Entonces, cuando sale el ejército a las calles en una fuerza de tarea para apoyo al tema de seguridad pública, era con la idea de que los municipios y los estados prepararan a sus policías, porque la policía municipal, yo coincido con el comentario, es el de mayor número. De hecho, en el estado de Aguascalientes, en su capital, tiene más elementos que la propia policía estatal. Entonces, no se hizo o no se cumplió con ese objetivo y se fue relajando. Entre más trabajaba el ejército en las calles, pues las policías se fueron preparando menos. Y no solamente se prepararon menos, se fueron encontrando cobijo en grupos del crimen organizado, y eso generó un trastorno en el equilibrio y en la operación. A tal manera que en el hoy es un riesgo, para mí yo considero un riesgo tener a la policía, al ejército, en las calles, porque ya los militares, algunos militares están actuando como policías, pues. Entonces eso es lo grave, que su mentalidad militar, en el que va pues tendiente a proteger la soberanía nacional, se convierta en un elemento de policía más, y al rato que nos revisen la cartera, pues quién sabe más que se lleven, ¿verdad? Sí. Eso sería lo grave, ¿no? Sí. Y para terminar con ese tema, igual, Francisco. Pues regionalizando, yo regionalizaría el tema de que comentaba ahorita de los soldados y los marinos, incluso la propia Guardia Nacional que patrullen, porque depende de dónde transites. En esta ocasión me tocó ir hace una semana para el lado de Puerto Peñasco, entonces yo cruzo por la Y rumbo a Peñasco y bajé por el parte del desemboque, Santo eres. Tomás. Pues más o menos conozco los temas y averiguo. Yo prefiero irme por Sonoita, fíjate, que irme por ahí. Averiguo más o menos cómo está el ambiente ahí con mis amigos, pues, ¿no? Que a unos transitan incluso hasta todos los días, o unos incluso tienen campos. Lo que me han dicho Campo que después de las espárrago, 6 de la tarde sí. No, te metes por ahí, en la noche ni preguntes, mejor no pases. Sí, sí. El tema es que a mí me da más tranquilidad, y yo sé que aquí el doctor ve un sesgo muy positivo siempre en la milicia. Me da tranquilidad ver a soldados, a marinos y a la Guardia Nacional
transitando incluso hasta con un retén. Pero ¿no? siempre y cuando, como Porque- dice Lick, no empiecen a hacer No, las veces de policías, Lo ¿no? que Porque pasa, lo entonces que ahí voy se yo es pierde. que hay que regionalizar. Por ejemplo, si son carreteras que no son muy transitadas, como el ejemplo que estoy poniendo yo, pues sí me gustaría que estén transitando por ahí. Y prefiero a que me revise un guardia nacional, un marino, un soldado, porque se ponen retenes, puntos de revisión de la delincuencia organizada. ¿No? Que sí, sí es cierto que por esto, en esta parte donde he transitado, que les pongo ejemplo, no se mete mucho con los civiles, Ujú. ¿verdad? Porque están viendo que no entre los Crimen otros organizado. grupos. Pero prefiero 1000 veces, y más que cuando transitas con tu familia, o Sobre cuando todo en ese tipo de motivo zonas, ¿no? tal. En esas Sí, zonas. entonces Claro. ya si lo trasladamos del ejemplo que daba el doctor, a mejor aquí a un retén en un punto de revisión en plena ciudad, pues imagínate, pues, ¿no? Claro. Ya le quitas la facultad que debe tener, la competencia que debe tener la policía Sí. estatal y la policía municipal. Pues. Que viene una reforma, perdón que interrumpa, viene una reforma que está para darse el 13 de agosto. Nomás tenemos que ir a pausa, Lick, y regresamos, Sí. regresamos con usted. Vamos a la pausa y regresamos ya para finalizar este tema y entrar de lleno con el tema del nuevo gobierno de Alfonso Durazo. Ya estamos de regreso en la mesa de análisis y debate de Ecos de la Noticia a través de La Voz del Pitic en el 88.1%. Retomamos el tema, Liga, para aterrizar este tema, lo que estaba Sí, no, diciendo. brevemente nada más, porque es parte incluso para otro programa. Viene una reforma a la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde ya se va a incorporar como tercera fuerza la Guardia Nacional. Entonces aquí siempre se ha criticado que el Ejército no sirve para hacer tareas de seguridad pública por su formación, ¿sí? Por su preparación, por su entrenamiento. Entonces aquí se va a bajar a la Fuerza Aérea al mismo nivel de la Guardia Nacional. Se va incluso la Secretaría de Marina, el Marino va a ser un mando único en cuanto a un Estado Mayor, para ser más precisos, pero se va a subir a la Guardia Nacional. Entonces, ahí donde el Colegio Militar tiene que hacer cambios en su estructura educativa y sobre todo en su mística de formación, porque una cosa es que un policía aborde a un ciudadano, ¿verdad? Bajo el esquema de servir y proteger, y otra cosa es que un militar aborde en un retén a un ciudadano bajo la desconfianza, acción y reacción. Ese va a ser el choque, ¿verdad? Bueno, ya de por sí tenemos un retén acá en Benjamín Hill, ¿no? Sí, pero ese está facto. operado por la policía militar, Sí. ¿no? Pero bajo el tema de desconfianza, acción y reacción. Sí, que coincido. ese es el choque, pues. Ese es el choque. Pero te digo, es materia de otro programa. Muy Sí. interesante además y después lo podemos tocar. Bueno, entramos al siguiente tema que también es fundamental y parte del tema que vamos a tratar pues tiene que ver evidentemente con la seguridad, ¿no? Lo que está viviendo Sonora y los retos que tiene Alfonso Durazo como gobernador que son inmensos, de mucha responsabilidad y que por cierto, no sé si recuerdan aquella rueda de prensa con la reunión con gobernadores del Pacífico, gobernador de Nayarit, estuvo el gobernador electo también de Sinaloa, la gobernadora electa de Baja California y Baja California Sur también el gobernador de allá, y se tocó el tema de una academia del policía, que me pareció interesante, perdón, de rebote, no ampliaron mucho el tema, pero se habla de una academia de policía para cada estado. Interesante que puede venir a amalgamar y funcionar con lo que viene. ¿Cómo ves el inicio de esto? Puso la vara muy alta en campaña Alfonso Durazo. Francisco, inicio contigo. Es que no puede ser de otra manera, Jesús. El ciudadano común y corriente sabemos que el tema de la seguridad pública y el tema de la pandemia, hablando de un tema de salud, es la prioridad que debe tener este siguiente gobierno. Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo económico. Entonces, yo me preocuparía, si fuera el gobernador electo, por el tema de seguridad pública. Enfocarme ahorita en este mes de agosto, que es donde formalmente, según la ley de entrega-recepción, empieza ya la comisión mixta a recibir todo el sistema de gobierno. Esa es una. Y por otra parte, el tema de la pandemia, pues estamos en la tercera ola. Ahí tenemos a municipios como Guaymas, y no recuerdo ahorita el otro, pero hay 2 municipios ahorita, según el semáforo epidemiológico, que están en rojo. Y muchos municipios están en naranja, incluyendo Hermosillo va que vuela, ¿eh? incluyendo Hermosillo. Hermosillo va que vuela. Entonces, si no se le da prioridad a estos 2 temas, el que es el tema de seguridad y al tema de salud por el tema de la pandemia, yo veo muy difícil que en los demás rubros, el que me pongas,
en el tema de Hacienda, que van a poner a un super secretario de Estado en Hacienda, pues qué bueno, ¿no? Y que pongan a un super secretario en Economía y que pongan otro en Educación, cuando no se pueda controlar el tema. Yo le daría prioridad al tema de la salud y al tema de segundo como tema de seguridad. Difícilmente Más que prioritario es urgente, ¿no? urgente e inmediato. Sí, Es, sí. ahí tiene que haber una inmediatez en estos temas. No lo estoy viendo así, entonces estoy siendo muy honesto. Estoy viendo preocupado por muchos temas. Entonces la vara es difícil de alcanzarla, como tú lo comentas, Jesús, porque son muchos los temas, pues, ¿no? Y como se dice así, a forma coloquial, el pastel del gobierno del Estado es muy grande, Grandísimo. ¿no? Y todo el mundo quiere una rebanada, y todo el mundo se cree merecedor. Yo veo temas prioritarios, salud y el tema de seguridad. Coincide, Lic. Sí, mira, tenemos un gobernador electo con mucho bagaje en materia política a nivel nacional. Su formación es en la alta política. Tomando en cuenta su historial, que ya Claro. lo conocemos, es un hombre que a la edad que tiene y a la edad que llega, está todo para que él deje un buen legado. Atendiendo a eso, el tema de la seguridad pública debe de ser el eje central del Plan Estatal de Desarrollo. Te decía ahorita que la criminología es una ciencia que coordina otras ciencias. La criminología, el derecho penal, la psicología, la psiquiatría criminal, la sociología criminal, entre otras. Entonces, yo coincido aquí con el maestro en el sentido de que la seguridad pública debe de ser el eje rector de este Plan Estatal de Desarrollo, donde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía, la del Trabajo hasta donde llegue porque viene la reforma. Es decir, cada una de ellas debe de hacer acciones tendientes a darnos paz y armonía social, darnos la tranquilidad. ¿Bajo qué contexto? De que debes de atacar, hay una acción de reacción inmediata de hacer frente a las agresiones de los grupos delincuenciales que ya lo hemos comentado. Pero además, ese ejército de sicariato, dejar o inhibir a que se siga alimentando. ¿Cómo? Reforzar la educación, tema de valores, tema de familia, La prevención. oportunidades de trabajo, como bien dice aquí Zavala, generar fuentes de empleo. O sea, el joven sonorense voltea y no ve para ningún lado. El deporte y la cultura, que es fundamental. El deporte y la cultura para dar distracción. A ver, en un programa básico de seguridad pública, si tú detectas que en la colonia La Verbena a las 8 de la noche empiezan los robos, tú tienes que generar una acción de deporte, de cultura, una acción social a esa hora, por lo menos para inhibir y bajar el índice delictivo. Ese es un hecho público. Cualquier principiante como de el ABC, criminología, pues, ¿no? Cualquier principiante de criminología te lo dice. Pero vuelvo al tema. El reto es grande y es a nivel nacional. Tenemos que tiene la cercanía con el presidente, tiene la experiencia política y tiene haber estado en la Secretaría de Seguridad Pública, tiene las tripas, conoce los programas, sabe cómo bajar los programas de apoyo, tiene todavía la buena relación e interacción con el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, con la propia Fiscalía General de la República. Yo creo que si se estructura bien un buen programa, si se desarrolla, y digo humildemente que el eje rector, yo coincido aquí con Francisco Zavala, el eje rector tiene que ser el tema de dar armonía y paz social. Es decir, la seguridad pública misma, ¿verdad? Que yo iría más allá, porque ahorita es la oportunidad de generar el concepto de seguridad ciudadana, ¿sí? Y todos estamos a la expectativa. ¿Cómo va a operar? ¿Cómo va a funcionar? Incluso el delincuente está esperando qué líneas se van a marcar. Sí. Esa es la oportunidad de oro. Yo coincido porque más allá de que pudiera traer inversión, si no arreglas el tema de seguridad, no vas a avanzar, y eso es evidente. Y en ese tema, precisamente, Francisco, digo, se tiene que hacer, evidentemente es un tema más que prioritario, decía, urgente.
los perfiles que el gobernador electo elija para su gabinete también van a ser fundamentales, ¿no? Va a ser el tema número uno, ¿no? A partir de eso empezar a trabajar y empezar a dar resultados inmediatamente. ¿Cómo concibes los perfiles de este nuevo gabinete? Mira, yo creo que tiene que haber un tema de congruencia que tiene que ver con la campaña. La campaña tuvo, y lo comentamos en un programa, tuvo una estructura paralela ciudadana muy importante, sí, que incluso me atrevo a decir que si no hubiera tenido esa estructura ciudadana, esas agrupaciones paralelas a los partidos políticos, pues la hubiera tenido muy, muy cerrada con Ernesto Gándara la elección. No sé si estuve con el doctor cuando comentaba, estaba el otro, el periodista, ¿no? Armando Vázquez. No estaba el doctor. El tema de estructuras paralelas que tuvo Alfonso Durazo, como estas famosas redes pues ciudadanas, que no era descubrir el hilo negro, pues no, venían desde amigos de Fox, lo vimos con Burs, con aquel, ¿te acuerdas? Yo con Burs y que Visión Joven, y luego nos podemos venir, claro. No se descubrió el hilo negro, pero funcionan. Y claro ejemplo lo tenemos con la consulta popular, pues, ¿no? En esta consulta popular no participaron muchas agrupaciones que sí estuvieron, en este caso en Sonora, que apenas no alcanzó ni siquiera el 2%, a nivel nacional sí fue el 7%, están hablando de 7 millones, pero aquí básicamente fueron 27,000 personas, pues, ¿no? Hablando casi de más de 400,000 ciudadanos sonorenses que votaron por la opción de Alfonso Durazo. Entonces, a lo que voy es que este gabinete tiene que hacerse llegar por un tema de congruencia e incluso de mérito, de perfiles ciudadanos. O sea, Alfonso Durazo tiene un gran reto. Tiene que ciudadanizar la política, no solamente el tema de seguridad. Tiene que ciudadanizar la política. Y lo ha dicho de alguna manera cuando habla de dejar una nueva generación. Vamos a ver, ¿no? Si los hechos son los que ganan por las personas. Claro, evidentemente. ¿No? Entonces, los hechos van a empezar a partir del 13 de septiembre. Ya el tema de campaña ya se acabó y él lo ha dicho muy bien. Uno es el equipo de campaña, otro es el equipo de transición y otro es el equipo con el que va a gobernar y se va a acompañar 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Entonces, el tema de ciudadanizar la política es el gran reto que tiene Alfonso Durazo. El tema, por ejemplo, se me ve el apellido correcto, es Alomía o Alomía, sí. Traérselo al tema de salud, pues me parece muy bien. Es una persona que está ahora sí que en las tripas del poder en el tema de salud, y traértelo como, para mí me parecía formidable, andar improvisando a 2, 3 personas que anduran en campaña o que se creen merecedores. O meter secretarios de salud que no son doctores, pues. Incluso, que son contadores, ¿no? No, digo, que son contadores y muy protagonistas, por cierto. Por cierto. Pero no se vio tan mal, Enrique, la verdad, yo creo que hizo un trabajo salvable, porque pues, ya meses atrás ya le había visto, es muy colmilludo y ya le había visto. Él es vago en política, lo sacó flote en su política. Sí, ¿no? Sí, también así que no participó en la campaña ni de Claudia ni de nadie, ¿no? Sabía muy bien cómo iba a estar la situación esta. Entonces, el tema yo resumiría eso. El gran reto que tiene Alfonso Durazo es ciudadanizar su gabinete, su próximo gabinete. Coincide en eso, Lick, y le agregaría a mi pregunta, los perfiles, ¿por qué son tan importantes? Vemos a David Anaya que no tiene el perfil ni de lejos, ¿no? De secretario de Seguridad. Yo creo que toda persona que anduvo en campaña, pues tiene la esperanza, ¿no? De estar dentro de un cargo de administración. La administración es muy grande. Tenemos ahí 1,200 personas en lista de espera para jubilarse. Pero deberíamos ser autocríticos también, ¿no? Espacios hay, ¿no? Pero el tema está en que yo considero que definitivamente las áreas blancas, las áreas en este caso, que incluso puede ser economía, salud o educación, pueden manejarse por gente de campaña. Sin embargo, como te comento y como les comento, la base toral debe de ser la seguridad pública. Debe de buscar esos perfiles de gente. ¿Qué perfil? Mira, en el tema de seguridad pública tiene que ser una persona con conocimiento en criminología, con conocimiento del terreno, con la capacitación y la preparación para trabajar en equipo y poder respetar y convocar al trabajo de un fiscal,
al trabajo de las cuotas de poder que pudieran ser las policías o los titulares, guiar o lidiar con ese bagaje del policía, tener una comunicación con las Fuerzas Armadas, que van a ser el brazo operador o deben de ser su brazo operador ante el grado de corrupción que está en las policías estatales, en lo que la limpia o lo que hace su conformación de equipo de trabajo, debe descansar, creo yo, en las Fuerzas Armadas. Debe de ser una persona con una visión ciudadana, como bien decía Zavala, pero con ese conocimiento claro y además contar con la confianza del gobernador en turno. Yo siempre había dicho que cuando viene el fiscal y se somete a un proceso democrático elegido por un Congreso, no puedes quitarle el brazo operador o el mazo de fuerza a un gobernador en turno, ¿verdad? Porque te va a decir que somos del mismo nivel, porque nosotros fuimos elegidos, pero yo por el Congreso, y protestamos ante el Congreso, ¿verdad? Entonces, yo siento que debe de tener el control completo para poder llamarle la atención y jalar las orejas, porque hay que hacerlo, pedir las renuncias cuando tenga que hacerlo, ¿verdad? Desarrollar un programa ¿Se refiere a la Fiscalía específicamente? Me refiero a todos y cada uno de los miembros que conforman el área de seguridad pública, ¿no? Entendido como tal ahorita. Y en ese sentido, ¿cree que se vaya a quedar la actual fiscal? Bueno, yo creo que eso solamente lo va a determinar ella misma, ¿no? Ella misma. Y eso, acuérdate que en política dicen, si tu jefe corre, tú corre, y si tu jefe camina, tú camina, ¿no? Si el paso que marca el Ejecutivo, ¿sí?, no le da, yo creo que ella tendrá que tomar una decisión, y muy personal, ¿verdad? Muy personal. Porque ahí no podemos nosotros decir tiene que hacer o no tiene que hacer. Es una decisión que se tomó en una soberanía siendo el Congreso. Ella tiene un cargo, tiene una vigencia, pero cada quien tiene la forma de operar, ¿no? De acuerdo a su... No son vitalicios los cargos. Claro, pues, no deberían ser, ¿no? No son vitalicios. Algunos Entonces, sí. cada quien toma sus determinaciones dependiendo del paso que te marcan, ¿no? Y cómo vas a hacer. Lo que sí que hay cuentas que rendir a la ciudadanía y resultados que dar, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tema de cómo se va a marcar el trabajo a seguir. Entonces, creo que hay una expectativa de creación de una universidad de seguridad pública, una academia regional, como bien dices. Creo que el rector debe de ser una persona con una academia, con un conocimiento, una preparación académica, perdón, con un conocimiento en el tema de seguridad pública, con un conocimiento en la disciplina castrense, porque tenemos que regresar a los viejos tiempos donde el cadete dormía ahí, donde el cadete pernoctaba y hacía su vida en el internado, levantarlo a caminar a las 3, 4 de la mañana o hacer ejercicios a las 5 de la mañana, 4, etcétera, como si fuera un colegio militar, ¿verdad? Pero además debe de tener esa visión del nuevo viraje a donde va la criminología en relación a la seguridad pública. Debe de generar esa malla académica acorde a nuestros tiempos, preparar policías de tránsito, que tanto nos hacen falta, policías preventivos, que tanto se requiere y que están mal formados, ¿no? No solamente mal pagados. Nos hemos olvidado, se les ha olvidado que existen. Es de lágrima, ¿no? Y que tienen una necesidad. Y preparar ya policías estatales, ¿verdad? Entonces yo creo que el rector tiene que ser una persona académica, con una formación en la vida administrativa, que conozca la realidad, ¿sí? Yo creo que aquí se tienen que hacer un lado fobias partidistas, porque el eje toral tiene que ser la seguridad pública. Usted sí puso la vara muy alta para el perfil de secretario de seguridad. Yo no veo ni uno con los atributos que usted ve como idóneos, pues, para esta figura. Y sí, vaya, sí veo, pero no de la confianza quizá del gobernador electo. Quizá hay gente muy valiosa por fuera de Morena en este caso, como bien lo dice, tiene que ser totalmente apartidista. Sí hay gente capacitada, pero no de la confianza del doctor, entonces ahí puede quebrar. Ese es el gran reto. Sí, y yo creo que incluso, aunque no sea de la confianza y aunque no lo conozcas, o sea, para eso son los puestos precisamente, Lick. Yo creo que si hay una persona idónea, Francisco, a ver, no lo conozco, pero tiene todos los atributos, tráetelo.
y que se ponga a chambear, Sí. pues, ¿no? Ya después vemos si funciona o no funciona y Ese esa es el cercanía reto. se va a dar. Ese es el reto. Dice una frase que quien olvida su historia está condenado a A repetirla, sí. ¿no? Y hemos visto a muchos gobernadores cómo se han llenado de amigos en el gabinete. Incluso la propia gobernadora Claudia y nomás por Padres, ¿no? Por darte un ejemplo, volteas a Cedesón, por ejemplo, y ves que está sin meditar a la persona, sino a su formación. Vemos a un junior, Manuel Puebla. ¿Qué vas a ver de programas sociales? ¿Qué vas a ver de carencias? Y lo único que hizo la Secretaría en 6 años es entregar despensas. Sí. Entonces, El mismo David Anaya en Seguridad Pública lo decía. el tema de ciudadanizar, lógicamente va ligado a un tema de expertise, a un tema de experiencia, y ya lo que pediría yo en el próximo gabinete, que por lo menos cumplan con el perfil. Y el tema de amistades, amiguismos, ¿sí? O que estuvieron incluso en campaña. Ese es el gran reto del gobernador electo. Mira, Poner a Francisco. personas no solo con experiencia, sino que cumplan con el perfil. Claro. Te Claro. interrumpo, Francisco, perdón, para agregar un punto que me faltó, la empatía. Ser empáticos. En este caso, que el secretario de Seguridad Pública tenga la empatía con el policía. Pero todos los con el que secretarios. sale a la Andrés, son son todos los secretarios. Sí, O sea, pero no ahorita nomás el tema de seguridad, es el tema de salud. Porque si nos vamos y nos vemos reflejados en Guaymas, imagínate que Sonora se convierta en un Guaymas. Entonces, ya no va a salir nadie. Y no va a haber economía, y no va a haber oportunidades laborales. Y nosotros vamos a estar por teléfono y en Zoom otra vez. Ese Así es el tema. tienes razón. Ese es el tema. O sea, la empatía genera liderazgo donde tú dirijas, donde tú estés trabajando. Y lo que es arriba es abajo. Esa es una ley clara, ¿no? Tenemos 1 minuto y medio. ¿Con qué se queda, Lick? Para Pues yo me despedir? quedo donde creo que tiene todos los elementos para generar un buen programa de gobierno. Tiene tiempo para meditar y tiene la experiencia porque te decía el tiempo que le ha dado en la política de conocer y saber hasta dónde puede llegar cada quien. Tiene todo para hacer un buen gobierno, ¿no? Francisco, ¿con qué te quedas? Creo que tiene muy poco margen el gobernador electo para equivocarse al momento de elegir a los perfiles que van a estar al frente de toda la secretaría. Yo creo que no tiene margen, ¿eh? No se debe de equivocar. Yo le di un porcentaje creo para que no no se ser debe de equivocar. tan drástico, ¿verdad? Yo digo eso por lo que Es que estamos viviendo. lo que pues, pasa, ¿no? O sea, Jesús, ya no hay. que a diferencia de muchos sexenios, incluso, es más, te voy a decir todos, excepto este, no va a haber luna de miel. Acuérdate de mí. Acuérdate Sí, de mí yo también lo que pienso, no va a haber eso. luna de miel por el tema de inseguridad que ha tocado muy bien el doctor y por el tema de la pandemia que nunca había existido. Entonces, Sí. no va a haber una luna de miel en este sexenio. O sea, aquí, no va a existir aquí la luna de miel. aprendes rápido o aprendes, ¿no? No hay de otra. No hay de otra. ¿Y No con hay cuánto te dejaron para operar de inicio? Que también eso es importante, ¿no? Sí, Vamos así. a ver la caja chica del gobierno del Estado, que no creo que quede nada. Yo creo que está abierta, sí. O no Mejor sé. no hay. O no hay, o no hay ni caja tampoco, porque acuérdense que los padrecistas se llevaron hasta las plumas. Y esto no canta mal las rancheras. hombre. Dicen de algunas, bueno, algunos secretarios hasta salieron con secretario de gobierno, pues, exsecretario de gobierno salió con notaría y otros. No, remóntate. Cualquier Y otros. sexenio va a ser la misma. Bueno, Lick Montoya, muchísimas gracias, aquí nos vamos a estar Al escuchando. contrario, un honor estar con ustedes charlando y con la audiencia. Gracias, Francisco Zavala, gracias. como No, siempre. gracias Jesús, por invitarme y te reitero la felicitación. Gracias. Ya nos vamos a través de la voz del Pitico 88.1. Aquí nos vemos en la próxima mesa de análisis y debate de Ecos de la Noticia. Adiós. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia.